Hola hermanos, buenos días. El tema de hoy es muy importante para cada uno de nosotros. Es acerca de nuestra fe en que Cristo va a regresar. Y el tema se llama la transformación de los santos en el arrebatamiento. Es un tema que nos llena de gozo y de esperanza porque sabemos que aunque hayamos perdido a nuestros seres queridos o a los que han perdido seres queridos, tenemos una esperanza de que los vamos a ver, ¿verdad? Con Cristo en los cielos, ahí nos vamos a ver. Hermanos, debemos entender los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos tensos, pero aún no es la gran tribulación, sino que son tiempos, hermanos, relevantes, ¿verdad? Son tiempos que debemos entender a la luz de la palabra de Dios para no caer en temor, para no caer en miedo. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es la mente de Cristo, y la mente de Cristo no trae confusión, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo por entenderla, por acercarnos a ella y entender que Cristo lo reveló para nuestro beneficio, para nuestra bendición, y para entender y saber que Él viene pronto. Hermanos, aunque hay pandemias, aunque hay terremotos, rumores de guerras, crisis económicas, esos son solo principios de dolores. Mucho se ha dicho sobre la marca de la bestia. Yo recuerdo cuando salió el código de barras, el código QR, el microchip, las tarjetas de bancarias. Nosotros podemos ver acá que ahora, mientras estábamos todos confinados, sacaron el ID 2020, que es el de inyectar un microchip a todas las personas del mundo, donde ese microchip va a contener la información de todas las personas, desde sus huellas dactilares, su salud y todo lo que tiene que ver con esa persona. Es una iniciativa de la gente más rica y poderosa del mundo, pero por el momento ya fue cancelada por el presidente de los Estados Unidos. Nosotros podemos ver, hermanos, cómo el escenario se está preparando, y a mi parecer este ID 2020 es uno de los, ¿cómo se puede decir? Pues sí, uno de los hechos o acontecimientos más cercanos a lo que puede ser la marca de la bestia. Pero vamos a entrar ya al tema, hermanos. Nuestra base bíblica es 1 Corintios 15, 51, 54. Y vamos a darle lectura, si me permite. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, nos habla claramente Pablo acerca de que este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos, porque es un cuerpo corruptible, es un cuerpo de pecado, es un cuerpo con pasiones, con tendencias. Por lo tanto, no puede heredar el reino de los cielos. Tiene que ser transformado, tiene que ser como fue Jesucristo cuando se le presentó a los discípulos después de su crucifixión. Cuando Él resucitó, no resucitó con su propio cuerpo, sino con un cuerpo glorificado. Vamos aquí, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina fundamental de la fe, y cada creyente debe recibirla como palabra de Dios. Muchos tienen como un hecho, un acontecimiento muy lejano
el arrebatamiento de la iglesia, pero es un hecho que debemos de tener muy en cuenta para estar preparados para ese gran día, hermanos. Es algo que nos debe de llenar de gozo, nos debe de llenar de esperanza, porque es algo que va a pasar, porque Dios lo prometió. Y la palabra de Dios dice que Él no es hombre, ¿verdad?, para que mienta. Entonces vamos a ver acá en el versículo 51 del capítulo 15, Pablo explica que cuando el arrebatamiento ocurra, muchos creyentes estarán vivos y otros ya habrán partido de este mundo. Pablo asegura, hermanos, que aunque no todos moriremos, todos seremos transformados. Nuestro cuerpo es del polvo y va a regresar a la tierra. Por tanto, antes de estar para siempre con el Señor, nos ocurrirá una transformación corporal, ¿sí?, gloriosa. Debemos tener una actitud de alabanza ante estas realidades de nuestra esperanza. En el versículo 52, hermanos, Pablo enseña que el arrebatamiento ocurrirá de forma súbita, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo va a ser posible que todo ojo lo verá? Pues va a ser un acontecimiento sobrenatural, y aparte puede ser usada por la tecnología, ya que la tecnología se busca que el internet pueda llegar a todos los rincones de la tierra. Por eso lanzan satélites, y eso también puede ser un factor para el cual todos los seres humanos puedan ver el arrebatamiento de la iglesia. También, hermanos, se nos dice que tendrá lugar al fin de la trompeta, porque se va a tocar la trompeta de Dios, ahí en Primera de Tesalonicenses 4:16. Vamos a darle lectura, hermanos. Primera de Tesalonicenses nos dice, capítulo 4, versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Son los primeros que van a subir y escuchar la trompeta. Estos muertos ya no van a resucitar como los conocimos, sino que va a ser un cuerpo glorificado. Y cuando sea tocada, todos los que han muerto en la fe en Cristo serán resucitados. Así como el polvo le sirvió a Dios al principio para hacer el cuerpo de Adán, también del polvo los santos serán resucitados. Pablo dice que los hermanos resucitados se levantarán incorruptibles, ¿sí? O sea, un cuerpo glorificado diferente, ¿sí?, al que tenían antes cuando estaban vivos. Aclara también que en el mismo acto los creyentes vivos seremos transformados. La incorrupción y transformación de los cuerpos de los creyentes es la doctrina a la que Pablo llamó la redención de nuestro cuerpo. En los versículos 53 y 54 del mismo capítulo, hermanos, de Primera de Corintios, vemos unas características de nuestro cuerpo, ¿sí? En esta esfera terrenal, pues, el cuerpo se enferma, el cuerpo se cansa, pero primero la Biblia lo dice que es corruptible y mortal, ¿sí? Esas son consecuencias del pecado. Si recordamos, Adán y Eva pecaron, y eso provocó que nuestro cuerpo fuera corruptible y mortal. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, no eran perfectos, ¿sí?, pero no habían pecado. Existe una esclavitud de corrupción a que está sometida la creación a causa del pecado. Ahí nos lo explica en Romanos 8:21, ¿sí? Desde que Adán pecó, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En el versículo 53, Pablo establece: es necesario que Dios nos dé un cuerpo vestido de incorrupción e inmortalidad, ¿sí? O sea, ya no va a pasar otra vez de que, como con Satanás, que él estaba en el cielo y pecó y tuvo que ser lanzado. No, ahí ya todos los que lleguemos al cielo vamos a estar con un cuerpo incorruptible.
vamos a estar llenos del Espíritu Santo, va a haber fe en nuestras vidas, una transformación que fue a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y del perdón de nuestros pecados y de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, hermanos, debemos de luchar por nuestra fe. La palabra de Dios en Apocalipsis dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? El que cuida su salvación. Recordemos que somos salvos por gracia, no por obras, pero el resultado de esa salvación, ¿verdad?, se ve en nuestro diario vivir, cómo vamos cambiando, cómo vamos buscando obedecer a Dios, al contrario a lo que hacíamos antes de conocer a Dios, ¿sí? Entonces somos salvos por fe, no por obras, pero el resultado de esa salvación es un cambio de vida, es una renovación continua, día a día, hermanos, porque no somos perfectos. Recordemos, aún en la Biblia se menciona a Pedro, ya muchos años después de que Cristo resucitara y ascendiera al cielo, todavía Pablo reprendía a Pedro de lo que él hacía. O sea, hay hermanos que tardan más en ese proceso de renovación que otros, pero no vamos a ser perfectos hasta que estemos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Cuando seamos transformados, este cuerpo va a ser transformado y va a ser glorificado. Tenemos en el cuerpo de resurrección de Cristo un buen ejemplo de cómo será esta vestidura que Dios dará a nuestros cuerpos en el arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, el cuerpo con que Cristo resucitó ya no estaba sujeto ni a la corrupción ni a la muerte, y la Biblia enseña que nos será dado un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor. En el versículo 54 aprendemos que solo es cuestión de tiempo para que lo incorruptible se vista de incorrupción. Nadie sabe el día y la hora, hermanos, en que este evento tendrá, este arrebatamiento, nadie lo sabe. Muchos lo tienen por tardanza, muchos no creen en el arrebatamiento, pero es algo real, es algo que va a pasar porque Dios lo prometió, ¿sí? La muerte sería sórbida en victoria. El poder de la resurrección de Cristo es a tal manera absoluto que hará desaparecer la muerte para siempre. Allá en el cielo ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber pérdida, solamente ganancia en nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina del arrebatamiento, hermanos, sirve para nuestra consolación. Sirve para quitar la tristeza de los que hayamos perdido un familiar, porque tenemos esa confianza y esa fe de que los vamos a ver allá en el cielo. Da consuelo, hermanos, saber que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí vamos a ver a Salomón, a Pablo, vamos a ver al rey David, vamos a ver a Abraham, a Isaac, a Jacob, vamos a ver a Adán, vamos a ver a muchos héroes de la fe, ¿verdad? A nuestros seres queridos, allá están, ya en el cielo, ya no están sufriendo. Y esa es nuestra esperanza en Jesucristo, hermanos. La enseñanza es que así como Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, también es obra de Dios resucitar a sus hijos que mueren con la fe puesta en Jesús. Por eso debemos de llenarnos de alegría y de gozo y no estar tristes, sino saber que todo esto terrible que estamos viviendo, cada día hay más maldad, un día se va a acabar porque Cristo va a reinar y va a poner orden en este mundo. Hay que ser fiel, hermanos, hasta la muerte para recibir la corona de la vida. En Apocalipsis 2:10, si vamos a darle lectura, nos dice así la palabra de Dios: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Dios está con nosotros, hermanos, y Él no nos va a dejar aún en medio de esta pandemia. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios nunca nos va a dejar, hermanos. Tenemos que estar, ¿verdad?, afianzados a esta fe. Entonces, hermanos, ya que los muertos van a resucitar primero y luego nosotros seremos transformados, ¿sí?
Los creyentes vivos serán arrebatados juntamente con los santos resucitados. Pablo habla de la participación de los creyentes vivos en el arrebatamiento de la iglesia. Ya vamos a estar con Cristo en el cielo. Todo se va a acabar, todo este mundo va a ser renovado, nuestras vidas van a ser cambiadas y vamos a ver algo muy importante, hermanos. Hay tres tendencias o tres ideologías: premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Premilenialismo es de los que creen que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. El postmilenialismo sostiene que el regreso de Cristo será después del milenio, ¿sí? Después de la gran tribulación. Y el amilenialismo son los que ni siquiera creen en el milenio. Entonces la Biblia nos habla de que antes de que sea este milenio va a haber una gran tribulación. El milenio es cuando Cristo venga a reinar este mundo por 1000 años. Pero antes de que pase eso va a haber una gran tribulación, ¿sí, hermanos? Donde Satanás va a ser liberado. Entonces aquí, hermanos, tenemos que entender que hay quienes creen que va a ser el arrebatamiento antes de la gran tribulación, otros después de la gran tribulación. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios para ver cuál de esos dos enfoques tiene mayor peso teológico, y la balanza se puede decir que se inclina hacia que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, ¿sí? Pero como sea, hermanos, nosotros tenemos que tener nuestra fe en Jesucristo, porque no debemos de descuidar la salvación tan grande que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que llenarnos de gozo y esperanza, sabiendo, hermanos, que no es porque nos portemos bien, no es que seamos sabios, no es que seamos que ayunemos 10 días o oremos 4 horas diarias o leamos la Biblia 5 capítulos diarios, lo que nos va a dar la salvación. Eso nunca nos va a dar la salvación. No es que Dios nos diga o le digamos más bien a Dios, Dios, ayúdame con esto y yo con esto. No, la salvación fue total en Jesucristo, y los que creen en Jesucristo son salvos, ¿sí? Pero sí debe de haber un cambio, una transformación, como lo hubo en los discípulos, que decía, ¿no era los que andaban con Jesús? Porque hablaban, porque se vestían como Jesús, ellos mismos reconocían cómo Jesús partía el pan, ¿sí? O sea, cuando tú convives con alguien, tú vas teniendo o copiando o adoptando esas acciones, ¿verdad?, que hay o que hacen las personas con las que convivimos más. Y si estamos con Dios, obviamente, ¿sí?, con el Espíritu Santo, vamos a ir comprendiendo más la mente de Cristo y cada una de las acciones que Él quiere que hagamos. Pero si creemos en Jesucristo, ya somos salvos, hermanos. Eso no nos lleva a que, bueno, pues ya soy salvo y ya voy a pecar, no, sino amar más la gracia, amar más la misericordia de nuestro Señor. Pues que Dios los bendiga, hermanos, y esa es una gran bendición para mí. Tenemos que entender los tiempos, hermanos. ¿En qué tiempo nos encontramos? Pues en el tiempo de la gracia, ¿sí? En el tiempo en que es para los gentiles. Eso no quiere decir que el pueblo de Israel pues ya haya sido olvidado, o hay por ahí una ideología de la suplantación en el que se pone al pueblo gentil en lugar del pueblo de Israel. No, también va a haber tiempos para el pueblo de Israel. Por eso ya es para otra ocasión. Dios los bendiga, hermanos.